Es probable que más de uno haya experimentado cierta frustración al intentar usar un preset y no obtener el mismo resultado que vio en las imágenes promocionales. Y es que muchos presets están diseñados con un nivel de detalle increíble, pensado para condiciones específicas, iluminación cuidadosa, efectos visuales personalizados y mods complementarios que aportan al conjunto. Sin embargo, esas condiciones no siempre coinciden con las configuraciones que usamos en nuestra partida. Seguramente muchos de ustedes buscan que sus personajes se vean bien en cualquier circunstancia, no solo en capturas perfectas o con configuraciones de ensueño. Los mods que he incluido en mi colección están pensados para lograr justo eso. Una estética atractiva y natural que encaje perfectamente en el mundo de Skyrim sin necesidad de complicaciones adicionales o configuraciones exageradas. Lo bueno de mi colección es que todos los presets y elementos están pensados para verse bien en el contexto real de Skyrim, sin tener que recurrir a configuraciones súper complejas o efectos que alteren demasiado la estética original del juego. Así que, si descargaron mi colección, hoy les voy a mostrar cómo crear este personaje, sin complicaciones y con todo lo que ya tienen listo. Hola a todos y bienvenidos a este especial de fin de año. Hoy les traigo algo que estoy seguro les interesará: cómo dar vida a un personaje usando los mods incluidos en mi colección Skyrim SE, Edición Vlog de Terra. Si estuvieron atentos al video especial de 2000 suscriptores, seguramente recuerden a este personaje. Ese video duró poco más de 20 minutos, debido a la cantidad de requisitos necesarios, pero con mi colección no tendrán que preocuparse por configuraciones complicadas ni mods adicionales. Además, en este mismo video, haré un breve gameplay del personaje, así que les recomiendo ponerse audífonos para disfrutar mejor esa parte. Por cierto, mencionaré un mod que estará disponible en la revisión 2 de la colección, pero ya lo explicaré en su momento. Bien, el primer requisito es tener mi colección. Para ello les dejo esta video guía de instalación, donde encontrarán todos los mods necesarios para crear al personaje de manera sencilla. Es importante que sigan todos los pasos que explico en ese video. Una vez completado, pasaremos al menú de creación de personajes, al cual podremos acceder durante la secuencia de introducción del juego. Por eso, siempre recomiendo comenzar una partida nueva. Sin embargo, si ya tienen una partida en progreso, pueden abrir la consola de comandos en Skyrim. Para ello, presionen la tecla ubicada en la esquina superior izquierda del teclado, justo a la izquierda del número 1. En teclados en español, esa tecla suele tener el símbolo de grado. Luego escriban el comando Show Race Menú. Al tener acceso al creador de personajes, asegúrense de que el personaje sea femenino. Después, en la opción de raza, seleccionen Nórdico. A continuación, hagan clic en Presets y presionen F9 para cargar los ajustes predeterminados o presets. Es crucial que seleccionen el preset que están viendo en el video, ya que existen dos versiones. Asegúrense de elegir la versión 1. Ahora, regresemos a los deslizadores. En la sección de Cuerpo, donde dice Peso, si mueven el deslizador hacia la izquierda, el personaje se volverá más delgado. Si lo mueven hacia la derecha, el personaje ganará volumen, especialmente en áreas como el busto y las caderas, logrando una figura más curvilínea. En la sección de Ojos, en la opción Color de ojos, seleccionen el número 191. Luego, en Boca, elijan el número 2 en Tipo de boca. En Pelo, seleccionen el número 158. Para el color del cabello, muevan el deslizador hacia la izquierda para seleccionar el color 0. En la opción Astaroth, seleccionen el número 1. Si desean que el personaje tenga el cabello rojo, deben hacer clic en el símbolo geométrico rombo. Después, ajusten todos los deslizadores tal como los ven en el video para lograr el efecto deseado. Finalmente, presionen la tecla E. Ahora, si desean obtener la armadura DX Dark Knight Armor que lleva el personaje que están viendo, deberán dirigirse al Palacio Azul, ubicado en Soledad.
Una vez dentro, busquen la zona que están observando en pantalla. Allí encontrarán un libro y un escudo. Es importante que tengan el libro en su inventario, ya que es necesario para que las recetas de la armadura aparezcan y puedan forjarlas en la fragua del herrero. En algunas ocasiones, puede suceder que el libro no aparezca donde debería. Si eso les pasa, pueden utilizar el mod Skyrim Cheat Engine para obtenerlo. Si no saben qué tecla deben presionar para acceder al menú de ese mod, pueden consultar el apartado Teclas de acceso rápido en Mi colección, donde se encuentra toda esa información detallada. Como mencioné anteriormente, habrá un mod incluido en la revisión 2 de mi colección. En esta actualización agregaré la armadura Christie's Christmas Fantasy, que observan en este momento. Si bien al momento de grabar este video aún no está disponible, simplemente podrán descargarla e instalarla como cualquier otro mod. Luego deberán abrir Body Slide y crear por lotes todos los conjuntos, tal como lo expliqué en mi video guía. Si ya habían hecho esto previamente, solo tienen que buscar el grupo del mod, seleccionar únicamente ese conjunto como están viendo, mantener el mismo preset y luego construir los conjuntos en Batch Build. De esta manera, podrás obtener la armadura de forma fácil y rápida en la fragua del herrero. Y así llegamos al final de este especial de fin de año. Espero que hayan disfrutado este recorrido para crear al personaje y explorar un poco más mi colección. Quiero desearles un excelente cierre de año y un feliz inicio del próximo, lleno de aventuras y buenos momentos, dentro y fuera de Skyrim. Si bien en el futuro habrá revisiones de la colección, como la ya mencionada Revisión 2, no se preocupen. Este personaje seguirá siendo completamente posible de crear. Solo tengan en cuenta que con los nuevos mods que se agreguen, algunos números en los ajustes podrían variar. Para evitar confusiones, asegúrense de identificar cada opción por su nombre, como lo señalo en la parte inferior derecha. En cuanto al gameplay que verán a continuación, estuve realizando algunas pruebas con el sonido, por lo que pueden ajustarlo a su gusto si lo prefieren. También notarán que algunos no muertos resucitan después de ser derribados. Esto ocurre porque necesitan ser eliminados con fuego, hechizos de restauración o armas de plata. Además, planeo incluir en las actualizaciones futuras algunas texturas adicionales que faltan o que no encajan del todo con la estética de la colección. Por último, quiero aclarar que el personaje que utilizo en el gameplay pertenece a una partida descargada, por lo que es extremadamente poderoso en su especialización. Esto es solo una referencia para mostrar el resultado final. Ahora sí, apaguen la luz, pónganse cómodos con sus audífonos y disfruten del gameplay. Nos vemos en el próximo video.
Ought to jump ship and find a new crew. Our last haul was barely worth a damn thing.
¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?